En los rincones más antiguos de la historia sagrada hay escenas que parecen simples, pero que esconden un misterio profundo. Un hombre anciano, bajo el cielo estrellado, escucha una promesa imposible. Sería padre de naciones, pero en lugar de caer de rodillas, en lugar de gritar de júbilo, se escuchó una risa. No era la risa de un incrédulo absoluto, ni la burla de un ateo desafiante. Era la risa nerviosa de alguien que conocía muy bien las leyes de la naturaleza, de alguien que había esperado demasiado tiempo y que al escuchar lo sobrenatural dudó. Ese hombre era Abraham, y esa risa, aunque parezca pequeña, encierra un secreto sobre la fe, la fragilidad humana y el poder de Dios. Cuando Dios le prometió un hijo en su vejez, Abraham tenía casi 100 años y Sara, su esposa, era estéril desde siempre. Durante décadas habían esperado, habían intentado, habían visto el tiempo pasar como un enemigo implacable. La promesa de Dios sonaba hermosa, pero también sonaba ilógica. Por eso Abraham rió, porque en su mente la matemática del cielo parecía chocar con la realidad de la tierra. Dudó porque era humano, porque incluso los padres de la fe tienen momentos donde la esperanza parece ridícula. Pero en esa risa está escondida una lección. Dios no se ofende de nuestras dudas, sino que las transforma en testimonio. Él no canceló la promesa porque Abraham dudó. Al contrario, la cumplió para mostrar que el milagro no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad de Dios. La risa de Abraham no detuvo el plan divino. Solo hizo más glorioso el momento en que Sara, contra todo pronóstico, abrazó a Isaac, el hijo de la promesa. Así comienza la historia del hombre que se rió de la promesa. Un hombre que pasó de la incredulidad al asombro, del desierto de la espera al gozo de ver a su hijo nacer. Pero lo que ocurrió antes y después de esa risa revela no solo el corazón de Abraham, sino también el corazón de Dios. Acompáñame ahora a recorrer su vida, paso a paso, porque lo que descubriremos en esta historia no es solo un relato antiguo. Es una verdad que aún late en cada promesa que Dios hace a los hombres. Y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: «A tu descendencia he de dar esta tierra». Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Hubo hambre en el país, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: «Mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios dirán: es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti». Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Viéronla los oficiales de Faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: «¿Qué es lo que has hecho conmigo?
¿por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues, he ahí a tu mujer, toma y vete. Y Faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él, a su mujer y todo lo suyo. De Egipto subió Abram al Negev, junto con su mujer y todo lo suyo, y acompañado de Lot. Abram era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado a Abram el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abram, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Hubo riña entre los pastores del ganado de Abram y los del ganado de Lot. Además, los cananeos y los pericitas habitaban por entonces en el país. Dijo, pues, Abram a Lot: Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha, y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Lot levantó los ojos, y vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadío. Eran antes de destruir Yahvé a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahvé, como Egipto, hasta llegar a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán, y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abram se estableció en Canaán, y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Dijo Yahvé a Abram, después que Lot se separó de él: Alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abram vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Senahar, de Arioc, rey de Ellasar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Gojim, que estos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboyim, al rey de Belá, o sea, Zoar. Estos últimos se coligaron en el valle de Sidim, esto es, el mar de la sal. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. Vinieron pues en el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban por él, y derrotaron a los refaitas en Enasterot Carnajim, a los susíes en Ham, a los emíes en la llanura de Kiriatajim, y a los joritas en las montañas de Seir hasta el Parán, que está frente al desierto. De vuelta llegaron a Enmispat, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyim y el rey de Belá, esto es, de Zoar, y en el valle de Sidim les presentaron batalla, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Gojim, a Amrafel, rey de Senar, y a Arioc, rey de Ellasar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y como huyesen los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abram, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Un evadido vino a avisar a Abram el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mambré el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados a su vez de Abram. Al oír Abram que su hermano había sido hecho cautivo,
movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó, y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda, y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. A su regreso después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dióle a Abraham el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: Dame las personas, y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: Alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no dirás: Yo he enriquecido a Abraham. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mambré, ellos que tomen su parte. Después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión, en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham: Mi señor, Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham: He aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo: No te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo: Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Y le dijo: Yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Él dijo: Mi señor, Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Díjole: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas, y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham: Has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgasitas y jebuseos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, y dijo Sarai a Abraham: Mira, Yahvé me ha hecho estéril, llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abraham. Llegóse pues él a Agar, la cual concibió. Pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham: Mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta, me mira con desprecio.
juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abram a Sarai: ahí tienes a tu esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla, y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur, y dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella: voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé: multiplicaré de tal modo tu descendencia, que por su gran multitud no podrá contarse. Y díjole el ángel de Yahvé: mira que has concebido, y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de tú eres el Roí, pues dijo: ¿si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve? Por eso se llamó aquel pozo, pozo de Lahai Roí. Está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía Abram 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Cuando Abram tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Sadei, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abram rostro en tierra, y Dios le habló así: por mi parte he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella.
Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior: ¿A un hombre de 100 años va a nacerle un hijo? ¿Y Sara a sus 90 años va a dar a luz? Y dijo Abraham a Dios: Si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios: Sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que le bendigo, le hago fecundo y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará, y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa, y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Apareciósele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos, y he aquí que había 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua, y lavaos los pies, y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: Hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara, y le dijo: Apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso, y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche, junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, dijéronle: ¿Dónde está tu mujer Sara? Ahí, en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: Volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo: Ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer y además con mi marido viejo? Dijo Yahvé a Abraham: ¿Cómo así se ha reído Sara, diciendo: Seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Es que hay nada milagroso para Yahvé? En el plazo fijado volveré, al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó: No me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: No digas eso, que sí te has reído. Levantáronse de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma, y Abraham les acompañaba de despedida. Dijo entonces Yahvé: Por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra, porque yo le conozco, y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé: El clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente, a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo.
Y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abordóle Abraham y dijo: ¿Así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos y no perdonarás a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. ¿El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia? Dijo Yahvé: si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Dijo: no la destruiré si encuentro allí a 45. Insistió todavía: supón que se encuentran allí 40. Respondió: tampoco lo haría, en atención de esos 40. Insistió: no se enfade mi señor si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Díjole: cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor. ¿Y si se hallaren allí 20? Respondió: tampoco haría destrucción en gracia de los 20. Insistió: vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Dijo: tampoco haría destrucción en gracia de los 10. Partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra dijo: Ea, señores, por favor desviaos hacia la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies, y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos dijeron: no, haremos noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos, que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida cociendo unos panes cenceños y comieron. No bien se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo: por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Mas ellos respondieron: quita allá. Uno que ha venido a avecindarse, ¿va a meterse a juez? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, adentro de la casa, cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la entrada. Los hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, que es grande el clamor de ellos en la presencia de Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí. No vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Y como él remoloneaba, los hombres le asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas, por compasión de Yahvé hacia él, y sacándole, le dejaron fuera de la ciudad. Mientras lo sacaban afuera, dijo uno: escápate, por vida tuya, no mires atrás ni te pares en toda la redonda. Escapa al monte, no vayas a ser barrido. Lot les dijo: no, por favor, señor mío,
ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia y me has hecho el gran favor de dejarme con vida, mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Ahí cerquita está esa ciudad a donde huir. Es una pequeñez. Ea, voy a escaparme allá. ¿Verdad que es una pequeñez? Y quedaré con vida, díjole. Bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Zoar. El sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se volvió poste de sal. Levantóse Abraham de madrugada y fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé. Dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la redonda. Miró, y he aquí que subía una humareda de la tierra, cual la de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Subió Lot desde Zoar, y se quedó a vivir en el monte con sus 2 hijas, temeroso de vivir en Zoar. Él y sus 2 hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña: «Nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia». En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuándo ella se acostó, ni cuándo se levantó. Al día siguiente, dijo la mayor a la pequeña: «Mira, yo me he acostado anoche con mi padre. Vamos a propinarle vino también esta noche, y entras tú a acostarte con él, y así engendraremos de nuestro padre descendencia». Propinaron, pues, también aquella noche vino a su padre, y levantándose la pequeña se acostó con él, sin que él se enterase de cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Las 2 hijas de Lot quedaron encinta de su padre. La mayor dio a luz un hijo, le llamó Moab. Es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo, le llamó Ben-Amí. Es el padre de los actuales amonitas. Trasladóse de allí Abraham al país del Negev, y se estableció entre Cades y Sur. Habiéndose avecindado en Gerar, decía Abraham de su mujer Sara: «Es mi hermana». Entonces el rey de Gerar, Abimelec, envió por Sara y la tomó. Pero vino Dios a Abimelec en un sueño nocturno y le dijo: «Date muerto por esa mujer que has tomado y que está casada». Abimelec, que no se había acercado a ella, dijo: «Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? No me dijo él a mí: es mi hermana, y ella misma dijo: es mi hermano. Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido». Y le dijo Dios en el sueño: «Ya sé yo también que con corazón íntegro has procedido, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre, porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos». Levantóse Abimelec de mañana, llamó a todos sus siervos y les refirió todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho. Luego llamó Abimelec a Abraham y le dijo: «¿Qué has hecho con nosotros? ¿O en qué te he faltado, para que trajeras sobre mí y mi reino una falta tan grande? Lo que no se hace has hecho conmigo». Y dijo Abimelec a Abraham: «¿Qué te ha movido a hacer esto?». Dijo Abraham: «Es que me dije: seguramente no hay temor de Dios en este lugar, y van a asesinarme por mi mujer. Pero es que además, es cierto que es hermana mía, hija de mi padre aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije a ella: vas a hacerme este favor.
A donde quiera que lleguemos dices de mí, es mi hermano. Tomó Abimelec ovejas y vacas, siervos y esclavas, se los dio a Abraham, y le devolvió su mujer Sara. Y dijo a Abimelec, ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti, y para los que están contigo como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada. Abraham rogó a Dios, y Dios curó a Abimelec, a su mujer, y a sus concubinas, que tuvieron hijos. Pues Yahvé había cerrado absolutamente toda matriz de casa de Abimelec, por lo de Sara, la mujer de Abraham. Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír, todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac. Dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Sintiólo muy mucho Abraham, por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham, no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Levantóse, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar. Le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver morir al niño. Sentada pues, enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Sucedió por aquel tiempo que Abimelec, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he tenido para contigo, la tendrás tú para conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo, lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelec con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelec. Y dijo Abimelec, no sé quién ha hecho eso, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelec, e hicieron los dos un pacto. Abraham puso 7 corderas aparte. Dijo Abimelec a Abraham, ¿para qué son esas 7 corderas que has apartado? Dijo, estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. Por eso se llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Hicieron pues el pacto en Berseba. Luego, levantándose Abimelec y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba,
invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos. Muchos años después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: «Abraham, Abraham». Él respondió: «Heme aquí». Díjole: «Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga». Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno, y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto, y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos, y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: «Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración, y volveremos donde vosotros». Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los 2 juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: «Padre», respondió. «¿Qué hay, hijo?». «Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Dijo Abraham: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron andando los 2 juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: «Abraham, Abraham». Él dijo: «Heme aquí». Dijo el ángel: «No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único». Levantó Abraham los ojos, miró, y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: «En el monte Yahvé provee». El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo: «Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz». Volvió Abraham al lado de sus mozos, y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Y Abraham se quedó en Berseba. Después de estas cosas, se anunció a Abraham: «También Milcá ha dado hijos a tu hermano Nahor, Uz, su primogénito, Buz, hermano del anterior, y Kemel, padre de Aram, Kesed, Jasó, Pildas, Jidlaf y Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 le dio Milcá a Nahor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reumá, también dio a luz a Tebach, Gaham, Tajas y Maacá. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Luego se levantó Abraham de delante de la muerta y habló a los hijos de Het en estos términos: «Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros, para retirar y sepultar a mi muerta». This episode is brought to you by Stouffer's. Here comes 3-time juggling champion Natalia Rogers. She's juggling law school, her TA job. Oh, narrowly catches the laundry. What's that 4th ball? Parents unexpectedly showed up at dinner time? Is that too much for Natalia? Not with Stouffer's Chicken Alfredo and its mouth-watering mix of Asiago, Romano, and Parmesan. When you're juggling 4 things at once and the clock strikes dinner, think Stouffer's. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and
Did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Respondieron los hijos de Het a Abraham, diciéndole: A ver si nos entendemos, Señor. Tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, para que entierres a tu muerta. Levantóse Abraham, e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Het, y les habló en estos términos: Si estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta, escuchadme, e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de la Macpelá que es suya, y que está al borde de su finca, que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre vosotros. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Respondió, pues, Efrón elitita a Abraham, a oídas de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: No, Señor, escúchame. Te doy la finca, y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Abraham hizo una reverencia a los paisanos y se dirigió a Efrón, a oídas de los paisanos, diciendo: A ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo y enterraré allí a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham: Señor mío, escúchame. 400 siclos de plata por un terreno, ¿qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu muerta. Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido a oídas de los hijos de Het. 400 siclos de plata corriente de mercader. Así fue como la finca de Efrón, que está en la Macpelá, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella, y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abraham, a la vista de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de la Macpela, frente a Mambré, Hebrón, en Canaán. Así aquel campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral, recibida de los hijos de Het. Abraham era ya un viejo entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ea, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. Díjole el siervo: Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Díjole Abraham: Guárdate de llevar allá a mi hijo, Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham, y le prestó juramento según lo hablado. Tomó el siervo 10 camellos de los de su señor, y de las cosas mejores de su señor, y se puso en marcha hacia Aram Naharayim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo, al atardecer, a la hora de salir las aguadoras, y dijo: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy,
y haz favor a mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente, mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga, inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe, y también voy a abrevar tus camellos, esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor. Apenas había acabado de hablar, cuando he aquí que salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milcá, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y dijo, «Dame un poco de agua de tu cántaro». «Bebe, señor», dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Y en acabando de darle dijo, «También para tus camellos voy a sacar, hasta que se hayan saciado». Y apresuradamente vació su cántaro en el abrevadero, y corriendo otra vez al pozo, sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callando, para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso, que colocó en la nariz de la joven, y un par de brazaletes de 10 siclos de oro en sus brazos, y dijo, «¿De quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche?» Ella le dijo, «Soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor». Y agregó, «También tenemos paja y forraje en abundancia, y sitio para pasar la noche». Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo, «Bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor». La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre, afuera, a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana Rebeca, «Así me ha hablado aquel hombre», se llegó a donde él. Le encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente, y le dijo, «Ven, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas parado fuera, si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos?» El hombre entró en la casa, y Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje, y al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo, «No comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir». A lo que respondió Labán, «Habla». «Yo soy», dijo, «siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido, como no vayas a casa de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor, ¿y si acaso no me sigue la mujer? Y él me dijo, Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi maldición, cuando llegues a mi parentela, y si no te la dieren también quedarás libre de mi maldición. Pues bien, llego hoy a la fuente y me digo, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si en efecto das éxito a este mi viaje, aquí me quedo parado junto a la fuente. La doncella que salga a sacar agua, y yo le diga, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda, bebe tú, y voy a sacar también para tus camellos. Esa será la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo,
cuando he aquí que Rebeca salía con su cántaro al hombro, bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije, «Ea, dame de beber», y enseguida bajó su cántaro del hombro y dijo, «Bebe, y también voy a abrevar tus camellos». Bebí pues, y ella abrevó también los camellos. Yo le pregunté, «¿De quién eres hija?» Me respondió, «Soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor». Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos, y postrándome adoré a Yahvé, y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor, y si no, decídmelo también, para que yo tire por la derecha o por la izquierda. Respondieron Labán y Betuel, «De Yahvé ha salido este asunto. Nosotros no podemos decirte está mal o está bien. Ahí tienes delante a Rebeca. Tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé». Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé en tierra. Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron, él y los hombres que le acompañaban, y pasaron la noche. Por la mañana se levantaron, y él dijo, «Permitidme que marche donde mi señor». El hermano y la madre de Rebeca dijeron, «Que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10, luego se irá». Mas él les dijo, «No me demoréis, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vaya donde mi señor». Ellos dijeron, «Llamemos a la joven y preguntémosle su opinión». Llamaron pues a Rebeca y le dijeron, «¿Qué? ¿Te vas con este hombre?» «Me voy», contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le decían, «Oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miríadas, y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos». Levantóse Rebeca con sus doncellas, y montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entretanto, Isaac había venido del pozo de la Jai-Roí, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó sus ojos, y viendo a Isaac, se apeó del camello, y dijo al siervo, «¿Quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro?» Dijo el siervo, «Es mi señor». Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac introdujo a Rebeca en la tienda. Tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Abraham volvió a tomar otra mujer llamada Keturá. Esta le dio a Simrán, Yoksán, Medán, Madián, Yisbac y Suach. Yoksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumies. Hijos de Madián, Efa, Efer, Enoc, Abidá y Eldaa. Todos estos, hijos de Keturá. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía, Abraham les hizo donaciones, y viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándoles hacia Levante, al país de Oriente. Estos fueron los días de vida de Abraham, 175 años. Expiró, pues, Abraham, y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de la Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mambré. En la finca que Abraham había comprado a los hijos de Het, allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de la Jai-Roí. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que le dio a Abraham Agar, la egipcia, esclava de Sara,
Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por orden de nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Después, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres según sus poblados y sus aduares. 12 caudillos de otros tantos pueblos. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Luego expiró y murió, y fue a juntarse con su pueblo. Ocupó desde Javilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Asur. Se estableció enfrente de todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio, y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que, al salir de tus entrañas, se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Cumpliéronsele los días de dar a luz, y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Una vez Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado. Dijo Esaú a Jacob, «Oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado». Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob, «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». Dijo Esaú, «Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura?». Dijo Jacob, «Júramelo ahora mismo». Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Hubo hambre en el país, aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham. Y fue Isaac a Gerar, a donde Abimelec, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció y le dijo, «No bajes a Egipto. Quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra, y yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones». Establecióse, pues, Isaac en Gerar. Los del lugar le preguntaban por su mujer, y él decía, «Es mi hermana». En efecto, le daba reparo decir, «Es mi mujer». No fuesen a matarle los del lugar por causa de Rebeca, ya que ella era de buen ver. Ya llevaba largo tiempo allí, cuando aconteció que Abimelec, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose con su mujer Rebeca. Llama a Abimelec a Isaac y le dice, «¿Con qué es tu mujer? Pues ¿cómo has venido diciendo, ¿es mi hermana?». Dícele Isaac, «Es que me dije, a ver si voy a morir por causa de ella». Replicó Abimelec, «¿Qué es lo que nos has hecho? Si por acaso llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías echado la culpa». Entonces Abimelec ordenó a todo el pueblo, «Quien tocare a este hombre o a su mujer,
morirá sin remedio. Isaac sembró en aquella tierra, y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé le bendecía, y el hombre se enriquecía. Se iba enriqueciendo más y más, hasta que se hizo riquísimo. Tenía rebaños de ovejas y vacadas, y copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre, en tiempos de su padre Abraham, los habían cegado los filisteos, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: «Apártate de nuestro lado, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros». Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada de Gerar, estableciéndose allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada, y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Pero riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: «El agua es nuestra». Él llamó al pozo Esec, ya que se habían querellado con él. Excavaron otro pozo y también riñeron por él. Lo llamó Sidná. Partió de allí y cavó otro pozo, y ya no riñeron por él. Lo llamó Rehobot, y dijo: «Ahora Yahvé nos ha dado desahogo, y prosperaremos en esta tierra». De allí subió a Beerseba. Yahvé se le apareció aquella noche y dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo». Allí construyó un altar e invocó el nombre de Yahvé. Allí desplegó su tienda, y los siervos de Isaac perforaron allí un pozo. De madrugada se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac les despidió, y se fueron en paz de su lado. Aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac, y le dieron la noticia del pozo que habían cavado, diciéndole: «Hemos hallado agua». Él lo llamó Seba, de donde el nombre de la ciudad de Beerseba, hasta la fecha. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judit, hija de Beeri elitita, y a Basmat, hija de Elón elitita, las cuales fueron amargura para Isaac y Rebeca. Como hubiese envejecido Isaac, y no viese ya por tener debilitados sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor. «Hijo mío», el cual le respondió: «Aquí estoy». «Mira», dijo, «me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, a fin de que mi alma te bendiga antes que me muera». Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre, y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob: «Acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano, Esaú, diciendo: tráeme caza, y hazme un guiso suculento para que yo lo coma, y te bendiga delante de Yahvé antes de morirme. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que voy a recomendarte. Ve al rebaño, y tráeme de allí 2 cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta, y tú se lo presentas a tu padre que lo comerá, para que te bendiga antes de su muerte». Jacob dijo a su madre Rebeca: «Pero si mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño, a ver si me palpa mi padre y le parece que estoy mofándome de él. Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición». Dícele su madre: «Sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú, obedéceme. Basta con eso. Ve y me los traes». Él fue a buscarlos y los llevó a su madre, y ella hizo un guiso suculento, como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Luego, con las pieles de los cabritos, le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró a donde su padre, y dijo: «Padre». Él respondió:
Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre: Soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste. Anda, levántate, siéntate, y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Dice Isaac a su hijo: ¿Qué listo has andado en hallarla, hijo? Respondió: Sí, es que Yahvé, tu Dios, me la puso delante. Dice Isaac a Jacob: Acércate que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo, Esaú. Acercóse Jacob a su padre Isaac, el cual le palpó y dijo: La voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le reconoció, porque sus manos estaban velludas, como las de su hermano Esaú, y se dispuso a bendecirle. Dijo pues: ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió: El mismo. Dijo entonces: Acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que te bendiga mi alma. Acercóle, y comió. Le trajo también vino, y bebió. Dícele su padre Isaac: Acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó. Y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, le bendijo diciendo: Mira, el aroma de mi hijo como el aroma de un campo, que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, mucho trigo y mosto. Sírvante pueblos, adórente naciones, sé señor de tus hermanos y adórente los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su cacería. Hizo también él un guiso suculento, y llevándoselo a su padre le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Dícele su padre Isaac: ¿Quién eres tú? Contestóle: Soy tu hijo primogénito Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte y le dijo: Pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me le ha traído? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieses, y le he bendecido, y bendito está. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo, y dijo a su padre: Bendíceme también a mí, padre mío. Díjole éste: Ha venido astutamente tu hermano, y se ha llevado tu bendición. Dijo Esaú: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces, se llevó mi primogenitura, y he aquí que ahora se ha llevado mi bendición. Y añadió: ¿No has reservado alguna bendición para mí? Respondió Isaac, y dijo a Esaú: Mira, le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos, y le he abastecido de trigo y vino. Según eso, ¿qué voy a hacer por ti, hijo mío? Dijo Esaú a su padre: ¿Es que tu bendición es única, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Isaac guardó silencio, y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. Su padre Isaac le dijo por respuesta: He aquí que lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tu cerviz. Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre, y se dijo Esaú: Se acercan ya los días del luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Se dio aviso a Rebeca de las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo pequeño, y le dijo: Mira que tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, hazme caso, levántate y huye a Harán, a donde mi hermano Labán, y te quedas con él una temporada, hasta que se calme la cólera de tu hermano, hasta que se calme la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allí. ¿Por qué he de perderos a los 2 en un mismo día? Rebeca dijo a Isaac: Me da asco vivir al lado de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo? Llamó, pues, Isaac a Jacob, le bendijo y le dio esta orden: No tomes mujer de las hijas de Canaán.
levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Sadai te bendiga, te haga fecundo y te acreciente, y que te conviertas en asamblea de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido, y que Dios ha dado a Abraham. Y despidió Isaac a Jacob, el cual se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, y le enviaba a Padán Aram a tomarse mujer allí, y que al bendecirle le había dado esta orden: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, había marchado a Padán Aram. Vio, pues, Esaú, que las hijas de Canaán eran mal vistas de su padre Isaac, y acudiendo Esaú a Ismael, tomóse por mujer, además de las que tenía, a Mahlat, hija de Ismael, el hijo de Abraham, y hermana de Nebaiot. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella, y que le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente, y al oriente, al norte, y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo, te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo: Qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantóse Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela, y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto, diciendo: Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano, y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, te pagaré el diezmo. Jacob se puso en marcha, y se fue al país de los orientales. Cuando he aquí que divisa un pozo en el campo, y allí mismo 3 rebaños de ovejas cesteando junto a él, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra. Allí se reunían todos los rebaños. Se revolvía la piedra de encima de la boca del pozo, abrevaban las ovejas, y devolvían la piedra a su sitio sobre la boca del pozo. Jacob les dijo a los pastores: Hermanos, ¿de dónde sois? Dijeron ellos: Somos de Harán. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Lo conocemos. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Precisamente ahí llega Raquel, su hija, con las ovejas. Dijo él: Todavía es muy de día, no es hora de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Contestaron: No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se revuelva la piedra de sobre la boca del pozo. Entonces abrevaremos las ovejas. Aún estaba él hablando con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. En cuanto vio Jacob a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, acercóse Jacob, y revolvió la piedra de sobre la boca, y abrevó las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Jacob besó a Raquel, y luego estalló en sollozos.
Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella se echó a correr y lo anunció a su padre. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y le llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda esta historia, y Labán le dijo: en suma, que tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Ahora bien, Labán tenía 2 hijas, la mayor llamada Lía y la pequeña, Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel. Así pues dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Dijo Labán: mejor es dártela a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo, y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Luego a la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, y éste se unió a ella. Labán dio su esclava Silpá como esclava de su hija Lía. Se hizo de mañana, y resultó que aquella era Lía. Jacob dijo a Labán: ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel? Pues ¿por qué me has hecho trampa? Labán dijo: no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana, y te daré también a la otra por el servicio que me prestarás todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y habiendo cumplido aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán dio su esclava Bilhá como esclava de su hija Raquel. Él se unió también a Raquel, y amó a Raquel más que a Lía, y sirvió en casa de su tío otros 7 años más. Vio Yahvé que Lía era aborrecida y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. Lía quedó encinta y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo: Yahvé ha reparado en mi cuita, ahora sí que me querrá mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Yahvé ha oído que yo era aborrecida y me ha dado también a este, y le llamó Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora, esta vez, mi marido se aficionará a mí, ya que le he dado 3 hijos. Por eso le llamó Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabo a Yahvé. Por eso le llamó Judá, y dejó de dar a luz. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob, y celosa de su hermana dijo a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo: ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo: ahí tienes a mi criada Bilhá. Únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así también yo ahijaré de ella. Dióle pues a su esclava Bilhá por mujer, y Jacob unióse a ella. Concibió Bilhá y dio a Jacob un hijo. Y dijo Raquel: Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le llamó Dan. Otra vez concibió Bilhá, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Raquel: me he trabado con mi hermana a brazo partido y la he podido. Y le llamó Neftalí. Viendo Lía que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpá, y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía dijo: enhorabuena, y le llamó Gad. Silpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo, y dijo Lía: feliz de mí, pues me felicitarán las demás, y le llamó Aser. Una vez fue Rubén al tiempo de la siega del trigo, y encontró en el campo unas mandrágoras que trajo a su madre Lía. Y dijo Raquel a Lía: ¿quieres darme las mandrágoras de tu hijo? Respondióle: ¿es poco haberte llevado mi marido, que encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo? Dijo Raquel: sea que se acueste contigo Jacob esta noche,
a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvió del campo, sale Lía a su encuentro y le dice: «Tienes que venir conmigo porque he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo». Y él se acostó con ella aquella noche. Dios oyó a Lía, que concibió y dio un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lía: «Dios me ha dado mi recompensa, a mí, que tuve que dar mi esclava a mi marido». Y le llamó Isacar. Lía concibió otra vez y dio el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lía: «Me ha hecho Dios un buen regalo. Ahora sí que me apreciará mi marido, pues le he dado 6 hijos». Y le llamó Zabulón. Después dio a luz una hija a la que llamó Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: «Ha quitado Dios mi afrenta». Y le llamó José, como diciendo: «Añádame Yahvé otro hijo». Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán: «Déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos por quienes te he servido, para que me vaya, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido». Díjole Labán: «Si en algo me estimas». Yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti. Y agregó: «Fíjame tu paga y te la daré». Respondióle: «Tú sabes cómo te he servido, y cómo le fue a tu ganado conmigo. Bien poca cosa tenías antes de venir yo, pero ya se ha multiplicado muchísimo, y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi casa?». Dijo Labán: «¿Qué he de darte?». Respondió Jacob: «No me des nada. Si haces por mí esta, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien, voy a desfilar hoy con todo tu rebaño. Aparta toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas, y eso será mi paga, y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando te presente a controlar mi paga, todo lo que no fuere pinto y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, será lo que he robado». Dijo Labán: «Bien, sea como dices». Y aquel mismo día apartó los machos cabríos listados y manchados, todo lo que tenía en sí algo de blanco, así como todo lo negro entre las ovejas, y lo confió a sus hijos, interponiendo 3 jornadas de camino entre él y Jacob. Este último apacentaba el resto del rebaño de Labán. Entonces Jacob se procuró unos vares verdes de álamo, de almendro y de plátano, y labró en ellas unas muescas blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas, e hincó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos a donde venían las reses a beber, justo delante de las reses, con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber. O sea, que se calentaban a la vista de las varas, y así parían crías listadas, pintas o manchadas. Luego separó Jacob los machos, echándolos a lo listado y negro que ahora había en el rebaño de Labán, y así se fue formando unos atajos propios que no mezclaba con el rebaño de Labán. Además, siempre que se calentaban las reses vigorosas, poníales Jacob las varas ante los ojos en las pilas, para que se calentaran bajo el influjo de las varas. Mas cuando el ganado estaba débil, no las ponía, de modo que las crías débiles eran para Labán, y las vigorosas para Jacob. Así que éste medró muchísimo, y llegó a tener rebaños numerosos, y siervas y siervos y camellos y asnos. Oyó Jacob que los hijos de Labán decían: «Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna». Jacob observó el rostro de Labán y vio que ya no era para con él como hasta entonces. Entonces Yahvé dijo a Jacob: «Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu patria, y yo estaré contigo». Jacob envió a llamar a Raquel y a Lía al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: «Vengo observando que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, pero vuestro padre ha trapaceado conmigo, y ha cambiado mi retribución 1 docena de veces, si bien Dios no le ha dejado perjudicarme.
Si él decía, tu paga serán las reses pintas, entonces todas las ovejas parían pintas. Y si decía, tu paga será lo listado, entonces todas las ovejas parían listado. De esta suerte Dios ha quitado el ganado a vuestro padre, y me lo ha dado a mí. Pues bien, en la época de calentarse el rebaño, alcé los ojos y vi en un sueño cómo los machos que montaban al rebaño eran listados, pintos y salpicados. Y me dijo el ángel de Dios en aquel sueño, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. Y dijo, alza los ojos y verás que todos los machos que montan al rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Respondieron Raquel y Lía y le dijeron, es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre. No hemos sido consideradas como extrañas para él, puesto que nos vendió y por comerse incluso se comió nuestra plata. Así que toda la riqueza que ha quitado Dios a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Con que todo lo que te ha dicho Dios, hazlo. Levantóse Jacob, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y se llevó todo su ganado y toda la hacienda que había adquirido, el ganado de su propiedad, que había adquirido en Padán Aram, para irse a donde su padre Isaac a Canaán. Como Labán había ido a esquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre, y Jacob actuó a hurtadillas de Labán el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. En efecto, se fugó con todo lo suyo. Se levantó, pasó el río y enderezó hacia la montaña de Galaad. Al tercer día recibió Labán la noticia de que Jacob se había fugado. Entonces tomó a sus hermanos consigo, y tras 7 jornadas de persecución a su saga, le dio alcance en la montaña de Galaad. Pero aquella noche vino Dios en sueños a Labán el arameo, y le dijo, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Alcanzó pues Labán a Jacob. Este había plantado su tienda en la montaña, y Labán plantó la suya con sus hermanos en la misma montaña de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Has actuado a hurtadillas de mí, y te has llevado a mis hijas cual cautivas de guerra. ¿Por qué te has fugado con disimulo y a hurtadillas de mí, en vez de advertírmelo? Yo te habría despedido con alegría y con cantares, con adufes y arpas. Ni siquiera me has permitido besar a mis hijos e hijas. O sea, que has obrado como un necio. Hay poder en mi mano para hacerte mal. Pero el Dios de tu padre me dijo ayer noche, guárdate de hablar a Jacob absolutamente nada, ni bueno ni malo. Así pues, tú te has marchado porque añorabas la casa paterna, pero ¿por qué robaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán, es que tuve miedo, pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas. Pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo tuyo que yo tenga y tómatelo. En efecto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las 2 criadas, y no halló nada. Salió de la tienda de Lía y entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos familiares, y poniéndolos en la albarda del camello, se había sentado encima. Labán registró toda la tienda sin hallar nada. Ella dijo a su padre, no le dé enojo a mi señor de que no pueda levantarme en tu presencia, porque estoy con las reglas. Él siguió rebuscando por toda la tienda sin dar con los ídolos. Entonces Jacob, montando en cólera, recriminó a Labán, y encarándose con él le dijo, ¿cuál es mi delito? ¿Cuál mi pecado, que me persigues con saña? Al registrar todos mis enseres, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, ante mis hermanos y los tuyos, y juzguen ellos entre nosotros 2. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras nunca han malparido, y los machos de tu rebaño nunca me los he comido. Ganado destrozado por fieras nunca te llevé, yo pagaba el daño,
De lo mío te cobrabas tanto si era yo robado de día como si lo era de noche. Estaba yo que de día me devoraba el resistero, y de noche la helada, mientras huía el sueño de mis ojos. Estos fueron mis 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 por tus ovejas, y tú has cambiado mi paga 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el padrino de Isaac, no hubiese estado por mí, a fe que ahora me despacharas de vacío. Mi cuita y la fatiga de mis manos las ha visto Dios y ha dado su fallo ayer noche. Respondió Labán y dijo a Jacob: Estas hijas son mías, estos hijos son mis hijos, y estas ovejas mis ovejas, todo cuanto ves, mío es. ¿Y qué voy a hacerles hoy a estas mis hijas, o a los hijos que me dieron? Ea, pues ven y hagamos un pacto entre los dos, y sirva de testigo entre nosotros dos. Jacob tomó una piedra y la erigió como estela, y dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Tomaron piedras, hicieron un majano, y comieron allí sobre el majano. Labán lo llamó Yegar Sachdutá, y Jacob lo llamó Galed. Labán dijo: Este majano es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso le llamó Galed, y también Mizpá, pues dijo: Que Yahvé nos vigile a los dos, cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú humillas a mis hijas, si tomas otras mujeres, además de mis hijas, bien que nadie esté con nosotros que nos vea, sea Dios testigo entre los dos. Dijo Labán a Jacob: Aquí está este majano, y aquí está estela que he erigido entre nosotros dos. Testigo sea este majano, y testigo sea esta estela de que yo no he de traspasar este majano hacia ti, ni tú has de traspasar este majano, y esta estela hacia mí para nada malo. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino de su padre Isaac. Jacob hizo un sacrificio en el monte e invitó a sus hermanos a tomar parte. Ellos tomaron parte e hicieron noche en el monte. A la mañana siguiente, Labán besó a sus hijos e hijas, les bendijo y se volvió a su lugar. Jacob se fue por su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos, dijo Jacob: Este es el campamento de Dios, y llamó a aquel lugar Mahanayim. Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú, al país de Seir, la estepa de Edom, encargándoles: Diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Fui a pasar una temporada con Labán, y me he demorado hasta hoy. Me hice con bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y ahora mando a avisar a mi señor para hallar gracia a sus ojos. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes, las ovejas, vacas y camellos, en 2 campamentos, y dijo: Si llega Esaú a uno de los campamentos y lo ataca, se salvará el otro. Y dijo Jacob: Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste: Vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo. Pues con solo mi cayado pasé este Jordán, y ahora he venido a formar 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y nos ataque, a la madre junto con los hijos. Que fuiste tú quien dijiste: Yo seré bueno de veras contigo, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar de tanta como hay. Y Jacob pasó allí aquella noche.
tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando, junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 garañones, y repartiéndolo en manadas independientes, los confió a sus siervos, y les dijo: «Pasad delante de mí, dejando espacio entre manada y manada». Y al primero le encargó: «Cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es eso que va delante de ti?, dices: de tu siervo Jacob. Es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente, él mismo viene detrás de nosotros». El mismo encargo hizo también al segundo, como asimismo al tercero, y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: «En estos términos hablaréis a Esaú cuando le encontréis», añadiendo: «Precisamente, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros». Pues se decía: «Voy a ganármelo con el regalo que me precede, tras de lo cual me entrevistaré con él. Tal vez me haga buena cara». Así, pues, mandó el regalo por delante, y él pasó aquella noche en el campamento. Aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yaboc. Les tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquél. Este le dijo: «Suéltame, que ha rayado el alba». Jacob respondió: «No te suelto hasta que no me hayas bendecido». Dijo el otro: «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob». «En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido». Jacob le preguntó: «Dime por favor tu nombre». «¿Para qué preguntas por mi nombre?». Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues, se dijo: «He visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva». El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Jacob levantó los ojos, y al ver que venía Esaú con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía y Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y sus niños al frente, después a Lía y sus niños, y a Raquel y José en la zaga, y él se les adelantó y se inclinó en tierra 7 veces, hasta llegar donde su hermano. Esaú, a su vez, corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró. Levantó luego los ojos, y al ver a las mujeres y a los niños, dijo: «¿Qué son de ti estos?». «Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo». Entonces se acercaron las siervas con sus niños, y se inclinaron. Acercóse también Lía con sus niños, y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel, y se inclinaron. Dijo Esaú: «¿Qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar?». «Es para hallar gracias a los ojos de mi señor», dijo Esaú. «Tengo bastante, hermano mío. Sea para ti lo tuyo». Replicó Jacob: «De ninguna manera. Si he hallado gracias a tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y me has mostrado simpatía. Acepta, pues, el obsequio que te he traído, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo». E instóle tanto que aceptó. Dijo Esaú: «Vámonos de aquí, y yo te daré escolta». Él le dijo: «Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo conmigo ovejas y vacas criando. Un día de ajetreo bastaría para que muriese todo el rebaño. Adelántese, pues, mi señor a su siervo, que yo avanzaré despacito, al paso del ganado que llevo delante, y al paso de los niños, hasta que llegue donde mi señor, a Seir». Dijo Esaú: «Entonces voy a destacar contigo aparte de la gente que me acompaña». «¿Para qué tal?».
con que halle yo gracia a los ojos de mi señor. Rehizo, pues, Esaú aquel mismo día su camino rumbo a Seir. Y Jacob partió para Sucot, donde edificó para sí una casa, y para su ganado hizo cabañas. Por donde se llamó aquel lugar Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en el territorio cananeo, viniendo de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 agnos la parcela de campo donde había desplegado su tienda, erigió allí un altar y lo llamó de El, Dios de Israel. Dina, la hija que Lía había dado a Jacob, salió una vez a ver a las mujeres del país. Siquem, hijo de Hamor el Jibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquem dijo a su padre Hamor: «Tómame a esta chica por mujer». Jacob oyó que Siquem había violado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo al oírlo. Y se indignaron los hombres, y les dio mucha rabia la afrenta hecha por Siquem, acostándose con la hija de Jacob. Eso no se hace. Hamor habló con ellos diciendo: «Mi hijo Siquem se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad para vosotros las nuestras. Quedaos a vivir con nosotros, tenéis la tierra franca. Instalaos, circulad libremente y adquirid propiedades». Siquem dijo al padre y a los hermanos de la chica: «Ojalá me concedáis vuestro favor, y yo os daré lo que me pidáis. Pedidme cualquier dote, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer». Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con disimulo, y dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Dina, dijeron: «No podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a uno que es incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo os la daremos a condición de que os hagáis como nosotros, circuncidándose todos vuestros varones. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos para nosotros las vuestras, nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija, y nos iremos». Sus palabras parecieron bien a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y el muchacho no tardó en ponerlo en práctica, porque quería a la hija de Jacob. Él mismo era el más honorable de toda la casa de su padre. Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a todos sus conciudadanos diciéndoles: «Estos hombres nos vienen en son de paz. Que se queden en el país y circulen libremente, pues ya veis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras. Pero solo con esta condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo, que nos circuncidemos todos los varones, igual que ellos están circuncidados. Sus ganados y hacienda y todas sus bestias, ¿no van a ser para nosotros? Así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros». Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, y se circuncidó todo varón que salía por las puertas de la ciudad. Pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban adoloridos, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada, y entrando en la ciudad, sin peligro, mataron a todo varón. También mataron a Hamor y a Siquem a filo de espada, y tomando a Dina de la casa de Siquem, salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana. Se apoderaron de sus rebaños, vacadas y asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo,
Saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time, 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Adentro.